Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestra serie La Gran Revelación. El tema de hoy lleva por título En ti reside el Espíritu del Dios Santo. ¿Cómo podríamos hablar de que realmente reside en nosotros el Espíritu del Dios Santo? ¿O cómo podríamos identificar que en personas del pasado, denominadas en la Biblia como profetas, residía el Espíritu del Dios Santo? ¿Cuál podría ser entonces esa garantía de la presencia del Espíritu Santo dentro de lo que denominaríamos el panorama o el escenario del poder? Cuando hablamos en la Biblia de poderes fácticos o de poderes políticos, se nos presentan como bestias. Sin embargo, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre, hablamos de personas santas, llenas de la espiritualidad que se manifiesta porque Dios reside en el corazón. Esa espiritualidad hace que el ser humano sea, entre otras cosas, una persona humilde. Daniel, hemos visto en programas anteriores que era un hombre lleno del Espíritu de Dios, y así lo manifiesta porque decide no someterse a los criterios que impone el rey Nabucodonosor. Es capaz de revelar un sueño al rey. Incluso nos encontramos con un Daniel que es capaz de abrir las ventanas de su habitación para adorar a su Dios cuando les ha sido impuesto que todo el mundo tiene que adorar al rey. Pues bien, en una de las escenas que se encuentran en el capítulo 5 de Daniel, vemos a nuestro profeta interpretando una escritura en la pared. El rey Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, le hace llamar porque sabe que en él reside el Espíritu de Dios. En ese mismo periodo es cuando Daniel tiene la visión de las bestias que queda registrada en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Hoy vamos a ver una combinación entre la visión que tiene Daniel en el capítulo 7 y la visión que tiene Juan en el libro del Apocalipsis. Veamos qué es lo que nos comenta en el libro del Apocalipsis el profeta Juan. Nos dice en el capítulo 13, en el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Bien, veamos el contraste entre la autoridad del sistema babilónico y la autoridad del sistema divino. La autoridad del sistema babilónico es una autoridad basada en el hombre frente al fundamento del sistema divino, que es la autoridad de Dios. La palabra del hombre frente a la palabra de Dios. Las obras del hombre frente al amor de Dios y la ley del hombre frente a la ley de Dios. Apocalipsis 13:6 nos dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario. ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar es atribuirse el lugar de Dios. Es hacerse pasar por Dios. Si volvemos a la gran tentación que queda registrada en el libro del Génesis, en el capítulo 3, la tentación a pecar que hizo la serpiente a Eva fue precisamente que blasfemara contra Dios, que alcanzara la idea, la hipótesis de que podrían llegar a ser igual a Dios, es decir, que fueran blasfemos. Pues bien, aquí ahora nos encontramos con que esta bestia que sube del mar es una bestia que blasfema, es decir, un poder que pretende usurpar el poder, la autoridad y el lugar de Dios. Cuando vemos en contraste la visión de Daniel y la visión de Juan, vemos que existen claras simetrías no casuales entre ambas visiones, Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. En Daniel 7 encontramos 4 bestias.
4 bestias que suben del mar. Y ahora nos encontramos con que la bestia de Apocalipsis 13 también sube del mar. La cuarta bestia, que simboliza a Roma, tenía 10 cuernos. La bestia que encontramos en Apocalipsis 13 tenía 7 cabezas y 10 cuernos, por lo que también la vamos a situar en el mismo lugar geográfico, en Roma. Por otra parte, nos encontramos que la tercera bestia es un leopardo, que representa a Grecia. La bestia es semejante a un leopardo en Apocalipsis 13, por lo tanto es semejante a Grecia. La descripción de que la bestia pudiera representarnos a Grecia, vamos a tener su explicación ampliamente en el capítulo 8 de Daniel. Por otra parte, la segunda bestia del libro de Daniel, en el capítulo 7, representa a un oso y representa a Medo-Persia. La bestia de Apocalipsis 13 tiene pies de oso y camina igual que lo hizo Medo-Persia. La primera bestia es un león que representa a Babilonia. La bestia tiene boca como de león y habla exactamente como lo hizo Babilonia. Así que nos encontramos frente a una dimensión de poder humano. La bestia que pretende tener toda la autoridad que está basada en el fundamento del sistema babilónico, es decir, la autoridad del hombre, la palabra del hombre, las obras del hombre y la ley del hombre. Los amigos de Daniel se vieron en la obligación de tenerse que postrar frente a la estatua de oro que Nabucodonosor había mandado construir. Les dice exactamente que se postrarían y la adorarían. Y el que no se postrara y la adorara en el acto sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que vemos que el problema es un problema de adoración. Nuestras libertades serán desafiadas a lo largo de toda la historia de la humanidad. No solamente fueron los amigos de Daniel, Daniel mismo, y a lo largo de toda la historia del cristianismo vemos que el cristiano auténtico se ha visto siempre forzado a la exigencia de tenerse que someter a la autoridad humana frente a la libertad de poder ejercer su libertad de fe. Hechos capítulo 5 y versículo 29 nos presenta a Pedro diciendo lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ante el desafío impuesto de que tengamos que obedecer a los hombres, Pedro se presenta diciendo: primero es la obediencia a Dios. Tito capítulo 3 y versículo 3 nos presenta un contraste de transformación, lo que el hombre es antes de que el Espíritu Santo le impacte y lo que llega a ser después de la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Y dice así el apóstol Pablo: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia, y éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo. Es importante que tengamos claro este concepto. La salvación, la redención, nunca va a venir como un derecho ganado por nuestras obras, sino por un acto de misericordia que Dios hace cuando su Espíritu, morando dentro de nosotros, establece un ejercicio de limpieza espiritual. Cuando elimina de nuestro interior todo aquello que está sucio, todo aquello que no vale, todo aquello que estropea
la imagen que podamos dar hacia los demás. La presencia del Espíritu Santo en nosotros produce con su misericordia un lavamiento, una regeneración, una purificación total. Es el poder de Dios instalado en el hombre el que va a producir la obediencia. No se trata de un sometimiento a ninguna voluntad humana, no se trata de un sometimiento impuesto para que a través de la obediencia podamos alcanzar algún grado de excelencia. La obediencia va a ser el termómetro que nos va a indicar que realmente es el Espíritu Santo de Dios el que está gobernando toda nuestra voluntad humana. El problema vuelve a la escena como un problema de desafío de autoridad. Una autoridad que pretende que la adoración tiene que ser algo impuesto, no algo nacido del corazón. Y en este desafío es donde encontramos a Daniel en la escena, cuando en aquella lujuriosa fiesta Belsasar está pretendiendo desafiar a Dios con los utensilios del templo, con los vasos del templo, haciendo su fiesta personal. Y ahora Daniel llega, en el capítulo 5 y versículo 13. Daniel fue traído ante el rey, y el rey le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído que en ti reside el Espíritu del Dios Santo, y que hay en ti luz, entendimiento y mayor sabiduría. Cuando el poder del Espíritu Santo está instalado en el corazón del hombre, existe una manifestación diferente. Nuestra imagen, nuestro carácter, nuestra mente se transforma de tal manera que impone el poder de Dios sobre el poder del hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10, 12, 13 y 16, nos va a presentar a Juan. Juan en una visión de noche, y nos dice que en un día del Señor cayó en éxtasis y que oyó detrás de él una fuerte voz como de trompeta. Y dice: me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vamos a ver cómo se interpreta la Biblia a sí misma en estos símbolos proféticos que nos aparecen en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es importante que tengamos claros estos símbolos antes de adentrarnos en profundidad en el libro del Apocalipsis. No podríamos cambiar, después de estar viendo cómo la Biblia interpreta los símbolos, para identificar como símbolos diferentes otros que ya han sido definidos previamente en el libro. El mensaje a las 7 iglesias nos va a presentar precisamente el drama de los siglos después de Cristo y con la carga del pecado desde Adán. El mensaje a las 7 iglesias nos va a presentar, por una parte, una dimensión basada en el conocimiento que Dios tiene de su iglesia. En segundo lugar, una amonestación que le va a hacer a su iglesia. Y, en última instancia, una exhortación. Así que el mensaje a las 7 iglesias de Asia es un mensaje dirigido a la iglesia, al pueblo de Dios, a lo largo de toda la historia del cristianismo. Nos sitúa desde el año 1 hasta el fin del tiempo. Veamos en detalle cómo Dios presenta, a través de la inspiración de la pluma de Juan, ese conocimiento que Dios tiene de su iglesia a través del tiempo en la era cristiana. La primera iglesia que nos va a definir es la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu trabajo,
tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. La segunda etapa de la Iglesia la presenta a través de la Iglesia de Esmirna, donde nos dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. La Iglesia de Pérgamo: conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Tiatira: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia. Iglesia de Sardis: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Iglesia de Filadelfia: conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Y finalmente, la última etapa, la Iglesia de la Odisea: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Así es como Dios va a definir, a través de la inspiración profética de la pluma de Juan, cómo ve a su Iglesia en la era cristiana, desde la etapa más pura de la Iglesia primitiva hasta la etapa final del último tiempo de la Iglesia del cristianismo. Cuando hablamos de la dimensión de la amonestación, también va a haber un periodo de evolución y de amonestación en la Iglesia. Veamos en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto, recuerda de dónde has caído. En la Iglesia de Esmirna: conozco la blasfemia de los que dicen ser. La Iglesia de Pérgamo: tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam. La Iglesia de Tiatira: tengo contra ti que toleras a Jezabel. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse. Iglesia de Sardis: no hallé tus obras perfectas ante Dios. La Iglesia de Filadelfia: he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y finalmente, la Iglesia de la Odisea: tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un pobre ciego. Este mensaje a las 7 iglesias nos presenta el drama del cristianismo a lo largo de la evolución de los siglos. ¿Quién es el único que puede poner una solución al problema? ¿Dónde podríamos encontrar la solución al problema? ¿Tendríamos que irnos al paso de los acontecimientos? ¿Tendríamos que buscar en los acontecimientos nuestra capacidad de dar un golpe de timón a la trayectoria de la Iglesia? Realmente, quien únicamente tiene potestad para cambiar la realidad de la Iglesia es Jesucristo. Es por esta razón que nosotros necesitamos ver a través de la dimensión profética a su verdadero protagonista, a Jesucristo. Y es por esta razón que es a través del santuario presentado en el libro del Éxodo, en el Pentateuco en general, pero también presentado en el libro del Apocalipsis, que nosotros vamos a encontrar precisamente la gran dimensión para poder saber cuál es el plan de Dios para la humanidad en cada uno de los tramos de la historia. Cuando revisamos la palabra de Dios, vemos que ha sido escrita para hombres de todos los tiempos. Hoy nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios igual que tuvieron acceso los primeros cristianos, o igual que tuvieron acceso a la Torá aquel pueblo judío que esperaba al Mesías, pero que no fueron capaces de reconocerle cuando vino. Hoy nosotros, a través de la visión profética, tenemos la oportunidad de reconocer a Cristo. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el drama del pueblo judío? Estuvieron tan preocupados por los acontecimientos que habían perdido la perspectiva del protagonista. Y cuando llegó el protagonista, cuando se manifestó el Mesías en un pesebre, ellos lo esperaban como un gran rey, esperaban acontecimientos majestuosos. Pero Jesús llegó, nacido de una virgen, naciendo en un pesebre, y no fueron capaces de identificarle. Hoy nosotros tenemos que ser capaces de identificar
a nuestro Redentor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la razón por la cual no podríamos omitir la visión, la ilustración, la revelación del santuario, que a forma de ejercicio didáctico Dios presenta en el Antiguo Testamento, pero que a forma profética nos lo presenta en el libro de Hebreos, para que al leer el libro de Apocalipsis podamos entender claramente cuál es el ministerio de Cristo como sacerdote y al mismo tiempo como víctima expiatoria en el libro del Apocalipsis. Veamos, por tanto, en el libro de Apocalipsis esta dimensión, esta visión del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. La salvación se obtiene de forma personal y solo a través de Cristo en su santuario. Apocalipsis capítulo 11 y versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente: «Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Bien, estos 42 meses los vamos a analizar cuando en un próximo programa hablemos de las profecías de tiempo. Hoy vamos a centrarnos en esta dimensión del santuario. Se le dice a Juan que mida el santuario y se le dice que deje sin medir el atrio, porque el atrio ha sido dado a los gentiles. Cuando hablamos del santuario celestial, ¿dónde entonces se sitúa el atrio del santuario celestial? En Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia». Al día siguiente nos cuenta el Evangelio de Juan que Juan vio a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese mismo Juan va a dirigirse a las 7 iglesias de Asia. En el libro de Apocalipsis, en su función como profeta, y les dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: «Gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era, del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados». El patio exterior del santuario celestial, por tanto, simboliza la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo vino a la tierra a morir. Las fiestas judías vinculadas al atrio y lo que el atrio simbolizaba se nos ven registradas en el antiguo Israel en la Pascua, que simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz, y en los panes sin levadura, que simbolizaba la resurrección de Cristo y el comienzo de su ministerio intercesor en el santuario celestial. Las fiestas judías vinculadas al atrio y lo que el atrio simbolizaba nos llevaban también a las fiestas semanales, el Sabbat, y a las fiestas mensuales, las lunas nuevas, que representaban, por una parte, el descanso en Dios en el Sabbat y el crecimiento espiritual en las lunas nuevas. La justificación del pecador en el atrio nos lleva a 2 cuestiones que debemos analizar. Por una parte, el problema del hombre, es decir, mis pecados han creado una profunda barrera entre Dios y yo. La solución de Dios es que el sacrificio de Jesucristo ofrece el perdón y la limpieza de mis pecados. Apocalipsis 1:18 nos cuenta: «Yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro». La gran noticia para ti y para mí hoy es que realmente nuestro Señor Jesucristo no solamente se dio como sacrificio expiatorio en la cruz,
sino que hoy está vivo para ti y para mí. Ha vencido a la muerte, tiene las llaves de la muerte para que tú y yo podamos tener la garantía de la vida eterna. Por tanto, ese sacrificio expiatorio, cuando Cristo decidió venir al atrio de su santuario a morir por nosotros, nos da la garantía de que nosotros vamos a obtener la redención por medio de su sacrificio expiatorio. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Y María quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó a mirar y vio dos ángeles con ropas blancas sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La agonía de María se centraba en que no era capaz de identificar a Jesús. ¿Dónde estaba su maestro? La agonía del cristiano del siglo XXI reside en no saber dónde han puesto a su Jesús. La idea del libro de Apocalipsis, la idea de las profecías apocalípticas, mi querido amigo, es que puedas ver con claridad dónde está Jesús, para que no te ocurra como a María Magdalena, que no te inquietes con la angustia, la agonía de no saber dónde está, dónde han puesto a tu Jesús. Cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta de que era Él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mi querido amigo, los pasos para encontrar la paz de Jesús son muy sencillos. El primero es aceptar que mis pecados han sido perdonados por Jesús, por ese perdón que Él me ofrece. Y en Romanos capítulo 3 y versículo 23 y 24 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. En segundo lugar, creer que Cristo ha perdonado mis pecados. Hechos 16:31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En tercer lugar, confesar nuestros pecados a Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y finalmente, se trata de tomar una decisión. Y esa decisión Dios no la puede tomar por ti. Esa decisión Dios no la puede tomar por mí. Decidir es algo que está en tu mano. Apocalipsis 3:20 nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Mi querido amigo, yo deseo de todo corazón que estés dispuesto a tomar tu decisión para identificar dónde está Jesús hoy y de qué forma puede entrar en tu corazón para que tengas el poder del Espíritu Santo en ti. Nos vemos el próximo día.